Introducción. Contadores. Los contadores son circuitos secuenciales, cuya salida representa el número de impulsos que se le aplica a la entrada de reloj. La parte más elemental de estos contadores está formada por biestables interconectados. Estos contadores pueden contar de forma ascendente si su contenido se incrementa con cada impulso, o descendente si se decrementa. Aunque existen contadores que pueden contar de ambas formas. Up, down counters. Según el estado de una entrada. Las aplicaciones de los contadores son las siguientes. Relojes y temporizadores. Divisores de frecuencia. Frecuencímetros. Los contadores se clasifican, según la forma de conectar la señal de reloj a los biestables, en asíncronos y síncronos. Introducción. Contadores asíncronos. En este tipo de contadores, la señal externa de reloj se conecta al primer biestable, mientras que las demás entradas de reloj de los restantes biestables, que forman el contador, se conectan a la salida del biestable anterior. El conectarse de esta forma, la señal de reloj va a provocar que todos los biestables no cambien de estado al mismo tiempo. No tienen la señal de reloj común. Por ello, se les da el nombre de contadores asíncronos. Introducción. Contadores asíncronos. En este tipo de contadores, contadores asíncronos. Binario 2 bits. Está constituido con dos flip-flop JK, con ambas entradas conectadas a uno, por lo que cambiarán de estado en el flanco de bajada de su entrada de reloj. El reloj externo se conecta solamente a la entrada de reloj del primer flip-flop, FF0. Este cambiará de estado en cada flanco de bajada del reloj. El siguiente flip-flop, FF1, tiene como entrada de reloj la salida de FF0, por lo que cambiará de estado cada vez que la salida Q0 cambie de 1 a 0. Debido a que cada flip-flop responde con cierto retardo, los flip-flop no son disparados simultáneamente, por lo que operan de forma asíncrona. De hecho, la salida Q0 se producirá un tiempo después de que baje el reloj, y como esta es la entrada de reloj de FF1, la salida Q1 se producirá un tiempo después de que Q0 cambie de 1 a 0. De esta forma el retardo se irá propagando a medida que se vayan agregando flip-flops, como las olas en el agua, de aquí que estos contadores se denominan tipo Ripple. Funcionamiento contador asíncrono 2 bit. Haga clic en el botón CLK y observe el combinacional y su comportamiento en el cronograma. Contadores asíncronos. Retardo de propagación. Los contadores asíncronos son llamados contadores con propagación, debido a que el pulso de reloj que ingresa al primer flip-flop no llega inmediatamente al segundo flip-flop.
Cuando hablamos que no llega inmediatamente, el pulso aplicado en la entrada hacia la salida, esto es debido al retardo de propagación, que recorre el interior del flip-flop hasta llegar a la salida. Si se conectan más flip-flops, este tiempo de espera hasta que la salida es correcta, aumenta lo que limita la frecuencia de funcionamiento del contador. Esta frecuencia máxima vendrá determinada por la expresión F menor que 1 sobre N por Tp, donde N indica el número de flip-flops que constituyen el contador, y Tp el tiempo de programación de un flip-flop. Por ejemplo, supongamos que en nuestro caso, el Tp es igual a 10 ns, por lo que la frecuencia de funcionamiento deberá ser menor de F menor que 1 sobre 2 por 10 ns, igual a 50 MHz. El método para conseguir contadores asíncronos de un mayor número de bits consiste en conectar en cascada tantos flip-flops como número de bits queremos que tenga el contador, llevando la señal de reloj externa al primero de ellos y la salida de cada flip-flop a la entrada de reloj del siguiente. El número máximo de estados por los que pasa un contador se denomina módulo del contador. Este número viene determinado por la expresión 2n, donde n indica el número de bits del contador o lo que es lo mismo el número de flip-flops. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un contador de 2 bits, 2 flip-flops, por lo que su módulo sería 2 a la 2 igual a 4 estados, que son 00, 01, 10 y 11. Pero puede surgir el problema de que se necesite un contador con un módulo distinto de 2n. La forma de conseguirlo es mediante una lógica que detecte el estado máximo que deseamos que posea el contador y actúe sobre la entrada asíncrona de reset para llevarlo de nuevo al estado inicial. Por ejemplo, para la realización de un contador de módulo 6, necesitaremos una lógica combinacional que al detectar el estado 6, 1, 1, 0 en base 2, active la señal de reset de todos los contadores y reinicie la secuencia. De esta forma evitamos que el contador pase por los 8 estados posibles que tiene, por ser un contador de 3 bits, 2 a la 3. Funcionamiento contador asíncrono, décadas. Haga clic en el botón CLK y observe el funcionamiento en el circuito combinacional y su comportamiento en el cronograma.
Contadores síncronos. Binario 2 bits. Contador síncrono de 2 bits. En los contadores síncronos, las entradas de reloj de todos los flip-flop se conectan juntas a un reloj común. De esta manera todos los FF cambian de estado simultáneamente, en paralelo. En el caso de los contadores de 2 bits se utilizan dos flip-flop, con las conexiones como muestra la figura. Para analizar el comportamiento del contador en el tiempo, se observa el valor de las entradas de cada FF en el momento de la bajada del reloj. Si son disparados por flanco de bajada. Con la tabla de verdad se obtiene el valor de la salida de cada FF. Este valor se mantendrá hasta el siguiente flanco de bajada. Funcionamiento contador síncrono 2 bit. Haga clic en el botón CLK y observe el funcionamiento en el circuito combinacional y su comportamiento en el cronograma. La frecuencia y apuntes. Contadores síncronos. Binario 3 bits. Contador síncrono de 3 bits. De manera similar al contador sincrónico de 2 bits, las características y funcionamiento son idénticas, solo que en este aumenta un bit y su comportamiento se encuentra particularizado al aumento de sus salidas. Funcionamiento contador síncrono 3 bit. Haga clic en el botón CLK y observe el funcionamiento en el circuito combinacional y su comportamiento en el cronograma. Contadores síncronos. Contador décadas. Contador síncrono ascendente, BCD, contador de década. De forma similar al contador asíncrono de décadas, un contador síncrono de décadas cuenta del 0 al 9, por lo que de nuevo se tiene una secuencia truncada, la cual puede implementarse con el siguiente circuito. La diferencia está en que, debido a que el contador es síncrono, los cambios deben ejecutarse simultáneamente, en todos los flip-flop en función del reloj principal, común a todos ellos. Esta vez para forzar el paso de 9 a 0, y no 10, y recomenzar la cuenta, no se utilizan las entradas de clear, que ya se mencionó que son entradas asíncronas. En cambio se utilizan puertas que fuerzan el cambio de forma síncrona. Funcionamiento contador síncrono, décadas. Haga clic en el botón CLK y observe el funcionamiento en el circuito combinacional y su comportamiento en el cronograma. Contadores síncronos. Ascendente, descendente. Los contadores ascendentes, descendentes, también llamados contadores bidireccionales, son capaces de avanzar en cualquier sentido a lo largo de una secuencia definida, y puede invertir su conteo en cualquier punto de su secuencia. En el diagrama lógico, se muestra un contador ascendente, descendente, síncrono binario de 3 bits, diseñado a partir de flip-flops J, K, en configuración toggle con disparo por borde de subida. Debido a que posee 3 flip-flops, su ciclo básico se compone de 8 estados que van desde 0, 0, 0, 0, hasta 7, 1, 1, 1, en
forma secuencial y repetitiva. Funcionamiento contador ascendente, descendente. Haga clic en el selector Down, Up, para seleccionar el sentido del contador, Down, contador descendente, Up, contador ascendente. Luego haga clic en el pulsador CLK, y observe el funcionamiento en el circuito combinacional y su comportamiento en el cronograma. Aplicaciones. Sin dudas los contadores son los bloques digitales más utilizados, están presentes en la mayoría de los sistemas digitales de muchas maneras y en diversidad de aplicaciones. Algunas de las aplicaciones son las siguientes. Conteo de objetos y sucesos. La cuenta directa de unidades, pulsos, objetos, sucesos, encuentra aplicación en muchos procesos. Para ello se precisa que el fenómeno, evento, a contabilizar sea primeramente transformado en señal eléctrica, mediante el correspondiente sensor al que seguirá un circuito de conformación de pulsos adecuado. Por ejemplo, se pueden contar objetos haciéndolos pasar en fila de a uno por una cinta transportadora entre una célula fotoeléctrica y un foco luminoso. La utilización de fotodetectores y otros tipos de sensores de interposición o de proximidad para detectar presencia de objetos, personas o marcas es tan amplia que existe una gran diversidad en la oferta de tales componentes. En tareas de control es muy útil el contaje hasta un número predeterminado, lo cual puede realizarse de dos formas: comparando el resultado del contaje de un contador normal, ascendente, con el número deseado, a través del correspondiente comparador, prefijando en un contador descendente, imponiendo mediante carga paralelo, el número a contar y detectando cuando el contaje inverso llega a cero. Multiplexado temporal. Reparto de tiempos. Un multiplexor digital puede ser utilizado como generador de formas, de onda digitales o generador de palabras. Conectando sus entradas de control a las salidas de un contador, este determina un muestreo sucesivo de los valores booleanos, impuestos en las n líneas de entrada, dando lugar a la correspondiente onda repetitiva. Análogamente, si se sustituye el multiplexor por un pequeño codificador ROM, se obtiene una secuencia repetitiva de los vectores de salida, programados en dicho bloque, es decir, una secuencia de señales sincronizadas con el reloj del contador, lo cual puede ser útil para el control de maniobras repetitivas como, por ejemplo, el control de motores paso a paso o el control de máquinas herramientas. El codificador o memoria ROM sustituye en este caso a las antiguas cintas perforadas de programación. Medida de frecuencias. La frecuencia de una señal o de un proceso periódico es el número de repeticiones o pulsos por unidad de tiempo. Su medida consiste en contar pulsos durante un intervalo de tiempo unidad, o durante uno de sus múltiplos. La medida de frecuencias es en cierta manera el recíproco de la medida de tiempos, mientras que en esta segunda se cuentan pulsos de frecuencia precisa y conocida durante el intervalo temporal a medir. Para la medición de una frecuencia, se cuentan los pulsos de la señal durante un intervalo de tiempo de duración precisa y conocida. Para ello se requiere un subsistema que determine con precisión los intervalos temporales a partir de una frecuencia patrón.
Durante la unidad de tiempo definida, se permite el contaje de pulsos de la señal a medir, y al final de la misma, se inhibe dicho contaje, quedando recogida en el contador la medida de la frecuencia. Número de pulsos por unidad de tiempo. Medida de tiempo. A partir de un generador de pulsos de frecuencia fija y muy precisa, cuyo periodo sea mucho menor que los intervalos temporales a medir, la medida de tiempo se reducirá a contar el número de pulsos en cada intervalo. Dicha medida quedará expresada en unidades equivalentes al periodo de los pulsos. Como generador de pulsos de frecuencia precisa, suele utilizarse un oscilador con cristal de cuarzo, o la propia señal de la red de tensión alterna, 50 Hz. Consideraremos, a continuación, diversas utilidades relativas a la medida de tiempos. La medida del tiempo horario, horas, minutos, segundos. Relojes digitales. La medida de intervalos con precisión y resolución. Cronómetros. La delimitación de intervalos temporales precisos. Temporizadores. División de frecuencias y ampliación de periodos. La división de frecuencias se utiliza para obtener frecuencias inferiores, a partir de una frecuencia patrón, o lo que es lo mismo, para obtener unidades de tiempo, múltiplos del periodo que corresponde a dicha frecuencia patrón. Por ejemplo, en los relojes digitales de pulsera la unidad de tiempo básica, un segundo, suele obtenerse a partir de un cristal de cuarzo de 32,768 kHz, dividiendo dicha frecuencia, mediante un contador completo de 15 biestables, 215 igual a 32.678.